Muy buenas noches. ¿Para dónde vamos en materia de producción de petróleo? ¿Qué pasa con la intensidad de los atentados terroristas a oleoductos? ¿Cómo van nuestras exportaciones? ¿Cuál es su futuro de carbón? ¿En qué estamos en materia de producción de hidrocarburos? La persona que tiene las respuestas, Tomás González, ministro de Minas y Energía. A ver, ministro, ¿cuáles son las prioridades suyas como ministro? Mire, el presidente cuando hizo su discurso de posesión fijó una visión para Colombia. Dijo, tenemos que ser un país en paz, un país equitativo y el país más educado en 2025. Eso inmediatamente le fija las prioridades al sector, que son tres también. La primera es asegurar que se generen todos los recursos de impuestos, regalías, para pagar todas las inversiones que va a demandar la paz, que va a demandar los programas de lucha contra la pobreza y que va a demandar la educación. El segundo gran objetivo es contribuir directamente a reducir la pobreza a través del acceso a la energía. Pocas cosas, como tener acceso a una energía limpia, confiable, reducen la pobreza. Usted mira, hoy en día cerca de 2 millones de colombianos, un poco menos de 2 millones de colombianos de los compatriotas más pobres no tienen acceso a energía. Para la gente es difícil imaginarse lo que sería una vida sin energía. Bueno, 2 millones de compatriotas casi no tienen ese acceso. Y el tercero, si necesitamos una economía que crezca y genere empleo, necesitamos tener una energía que sea competitiva. A ver, señor ministro, una palabra que popularizó el ministro Echeverri de Hacienda, que luego tomó un nombre casi desgraciado, es mermelada. Esa palabra mermelada se origina cuando se saca adelante el proyecto de ley, hoy ley, para repartir entre todos los departamentos las regalías que recibían los productores de petróleo. ¿Esa ley se va a mantener o usted proyecta reformarla? Mire, yo estoy de acuerdo y la política del ministerio es todas aquellas cosas que visibilicen las regalías para la gente van a hacer mucho más fácil que el sector pueda salir adelante y que se generen los recursos que le decía son indispensables para combatir la pobreza y mejorar la educación y pagar la paz. La reforma de las regalías es un tema que tenemos que discutir con el presidente. Una reforma o unos ajustes de las regalías es algo que tendrá que discutirse con el presidente y con el ministro de Hacienda y el director de planeación. Entonces, hasta que no se dé esa discusión, es prematuro decir si se va a hacer alguna modificación o cambio en ese tema. Pero, a ver, ministro, como usted sabe, y harto de encuestas y de investigación, observe que los departamentos petroleros fueron los que votaron contra el presidente Santos. Es decir, la reacción política de los departamentos petroleros, comenzando por Meta y Casanare, fue negativa. Sí, sin lugar a dudas hay tensiones entre el sector y algunas regiones, y esas tensiones en muchos casos emanan de la reforma. Y yo creo que cualquier cambio, cualquier ajuste que se pueda hacer, que se llegue a acordar o que se vea que se requiere hacer, tiene necesariamente que hacer mucho más fácil la actividad para el sector, para que se puedan generar los recursos de los que tanto hemos hablado, Yamit. Pero a ver, ministro, usted no es ajeno al sector. Fue viceministro de Minas de los gobiernos de Rodado, ¿de quién más fue viceministro? De Mauricio Cárdenas. Ah, de Cárdenas. Y de Federico Rengifo. Y de Rengifo. Luego conoce el tema. A usted, como experto en el tema, ¿le parece justo lo que hizo la ley? Mire, el principio de la reforma de regalías, que fue una reforma constitucional, fue que las regalías mineras y petroleras pudieran beneficiar a todos los colombianos y no únicamente a los de las regiones productoras. Entonces, en ese sentido, cuando estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestros indicadores sociales y que la economía esté mejor y sea más equitativa, la reforma tiene mucho sentido. Sí. Lo que pasa es que eso generó tensiones que todavía se sienten hoy en las regiones. Sí. Ahora, las tensiones que se han generado en las regiones no solo se combaten con la reforma de las regalías, se combaten también con un mejor diálogo y construcción de confianza entre las empresas que desarrollan los proyectos, las comunidades y las autoridades locales. No hay nada que sustituya esa inversión que puede hacer el sector en buenas relaciones, en construcción de confianza. Le insisto, usted es partidario como ciudadano, como observador, como analista, de reformar la ley que es Constitución. Yo soy partidario de todas las acciones
que visibilicen las regalías y hagan más amable y más fácil la relación entre el sector y las comunidades donde opera. Sí, pero por ejemplo, ¿qué sentido tiene que un departamento como Cundinamarca reciba parte de regalías y no produce un barril? Porque Cundinamarca, como muchos otros departamentos no productores, tiene indicadores sociales, tiene pobreza, tiene necesidades en educación, tiene necesidades en salud, tiene necesidades en consecuencia, su respuesta es sí, me gusta la reforma constitucional. Me gusta que las regalías beneficien a todos los colombianos y que se vean para que el sector pueda operar con más facilidad. Ahora, ministro, ¿cuál es su mayor preocupación, la que encuentra prioritariamente al asumir la cartera de Minas? Yo creo que hay varias, Yamid. La primera es que necesitamos que el sector esté bien para que la riqueza que tenemos trabaje por todos los colombianos. Debajo del subsuelo no hay petróleo, no hay oro, no hay carbón. Debajo del subsuelo lo que hay es programas de inversión social, programas de lucha contra la pobreza. Entonces mi principal preocupación es que esa riqueza se pueda sacar responsablemente, adecuadamente, pero se pueda sacar para que nos dé la prosperidad que necesitamos. Mi segunda gran preocupación... Pero perdón, antes de la segunda. Dijo usted en la primera, lo importante es que el sector esté bien. ¿Es que está mal? El sector tiene que estar bien en el sentido... ¿Está mal? No, el sector no está mal en este momento. El sector, como siempre en su historia, tiene retos, tiene desafíos, porque hacer proyectos petroleros, hacer proyectos mineros, hacer proyectos de generación eléctrica supone entrar en zonas apartadas, hacer construcciones de infraestructura en zonas difíciles. El sector está bien, podría estar mejor. Exactamente. ¿Y qué va a hacer para que esté mejor? Yo creo que ahí hay dos líneas de acción. En el corto plazo, en el inmediato plazo, tenemos que estar muy encima de los temas de orden público, de los temas de conflictividad local y de los temas ambientales que hay alrededor del licenciamiento y los temas ambientales alrededor del sector. Esos son acciones en esos tres frentes de corto plazo que nos dan tranquilidad en términos de esa generación de recursos. En un plazo más largo, en un mediano plazo, más largo plazo, necesitamos asegurar que encontremos los recursos, que encontremos el petróleo, que encontremos el gas, que encontremos el carbón, que nos va a permitir mantener la senda de autosuficiencia, mantener el consumo, mantener la producción, mantener el pago de impuestos, mantener las regalías, que nos van a dar esa tranquilidad. ¿Por qué el presidente de la República, y esto respóndalo por favor, ministro, después de unos mensajes comerciales, insiste siempre en relacionar el Ministerio de Minas y Energía con la equidad? La respuesta vendrá después de que vean las noticias que el CNI divulgó hoy en sus teléfonos celulares. ¿Por qué, ministro, la relación en Minas-Equidad? Hay dos canales, hay dos maneras, dos caminos por los cuales este sector se conecta con la equidad. El primero, que es el que hemos venido hablando, es el de generar recursos. Le voy a dar una cifra para que usted tenga una idea y los colombianos tengan una idea de la importancia del sector. Cuando el sector está funcionando como está funcionando hoy en día, cada mes, entre impuestos, regalías y contribuciones, cada mes genera lo que vale Familias en Acción durante todo un año. Es un presupuesto muy, muy grande. Con los recursos que genera el sector en un año, se puede pagar toda la educación pública, desde los primeros grados hasta la educación superior. Es un sector realmente importante. Entonces, la primera ruta es la generación de recursos para los programas y la inversión social. Y la segunda ruta, que es una ruta mucho más directa, es la ruta de la cobertura y el acceso a la energía. En la medida en que las familias tengan gas, tengan servicio de energía eléctrica permanente, confiable, va a ser algo que les va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Por ejemplo, cuando una persona, una mujer en una de estas zonas apartadas de Colombia tiene que gastar medio día buscando leña para poder cocinar, luego cuando cocina todo el humo de la cocinada con leña le afecta a su salud, la de sus hijos. Cuando los niños no tienen energía eléctrica para poder estudiar, los logros escolares se reducen. Cuando usted pesca, por ejemplo, que nos ha pasado en el Chocó, cuando usted pesca y tiene que vender inmediatamente lo que pesca porque no lo puede refrigerar, usted pierde. Entonces, el acceso a la energía eléctrica es el mayor reductor de pobreza que hay. Entonces, están esos dos caminos, Yamid, la generación de recursos y la cobertura
de energética. ¿Por qué ha bajado tanto nuestra producción petrolera, la producción y obviamente pues el transporte por los efectos terroristas? ¿Pero por qué bajó tanto la producción? Mire, hay tres razones que explican los comportamientos en la producción. La producción creció sostenidamente desde el 2010 acá, que estaba como en unos 760.000 barriles por día, creció hasta el millón, que llegamos al millón en 2013, a comienzos de 2013. Y la producción se ha mantenido en 2013 fluctuando un poco, hace un poquito por encima. Hoy estamos un poco por debajo. ¿Y por qué bajó? Y ahí hay tres cosas que explican las afectaciones de la producción en el corto plazo. Uno, son los temas ambientales. Para nadie es un secreto que los temas de licenciamiento no han tenido la celeridad que requiere el sector y eso ha dificultado que se puedan hacer desarrollos que nos permitirían tener una producción más alta. El segundo tema, hay temas de conflictividad local que también han afectado las operaciones del sector, y hay los temas que usted bien señalaba. ¿La competitividad local afecta al sector? La conflictividad local por las tensiones normales que se generan en las operaciones petroleras, mineras. ¿Pero qué llama usted conflicto? Conflictividad local se refiere a las expectativas que tienen las comunidades cuando llegan las compañías sobre la manera que se van a hacer los proyectos y sobre las condiciones en que ellos quieren que se hagan los proyectos. Entonces, todo el proceso normal en que una compañía llega, le presenta los proyectos a la comunidad, le explica cómo se va a hacer, le explica cuáles son los beneficios, le explica cuáles son las oportunidades que hay de trabajo a nivel local, de transporte a nivel local, y cuáles los impactos que pueden tener los proyectos. En esos procesos siempre es normal que haya tensiones. ¿Proyecta usted algún cambio en la directiva de Ecopetrol? Mire, sobre eso es un tema que siempre que hay nuevo ministro de Minas y Energía sale y dicen que van a cambiar al presidente, que van a hacer. Nosotros lo que tratamos de hacer, nosotros digo el país, lo que trató de hacer cuando volvió a Ecopetrol, le dotó a Ecopetrol de un gobierno corporativo independiente, trató de que tuviera la mayor independencia posible del gobierno y que funcionara más con un gobierno corporativo fuerte. Las decisiones que se toman en Ecopetrol son decisiones de la Junta y se trata de que permee lo menos posible el gobierno las decisiones de la empresa. Pregunta final, señor ministro Isagen. Su antecesor fue el mayor crítico antes de ser nombrado ministro, el doctor Amir Garraposa, el mayor crítico a la privatización de Isagen. ¿A usted le gusta o no venderla? Mire, yo creo que mi preocupación como ministro de Minas y Energía, mi principal preocupación es una. Si Isagen cambia de manos, eso afecta la calidad de la prestación del servicio, la continuidad o las tarifas. Y ninguna de esas tres cosas se vería afectada si Isagen cambiara de manos. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo preocupaciones como ministro de Energía. Pensando como gobierno, el gobierno toma una decisión que es igual que la que toma una familia o una empresa, que dice, bueno, ¿será que yo tengo un negocio? ¿Será que mejor me compro un carro? ¿Será dónde esos recursos que tengo, en dónde es mejor que estén? Y lo que ha dicho el gobierno, lo que ha estado atrás de esta decisión es mejor en este momento que esos recursos estén en vías que van a generar empleo, van a mejorar la competitividad para la industria, van a hacer más barato el transporte entre regiones, más rápido. Es más importante que esté ahí porque si el gobierno no le pone esos recursos adicionales, es difícil que tengamos esas carreteras que necesitamos. Entonces, si yo puedo tener esos recursos ahí, pero al mismo tiempo, sin afectar la prestación del servicio de energía eléctrica, ni en calidad, ni en tarifas, ni en continuidad, a mí me parece que es una decisión que tiene todo el sentido. Pero eso, Isagen es posiblemente uno de los activos más valiosos que tiene el Estado como patrimonio. ¿Por qué venderlo? Por las razones que le acabo de decir, Yamit, porque en este momento el país necesita de esas vías, necesita mucho más de esas vías de lo que necesita. En consecuencia, ministro, lo que pasó ahora fue un aplazamiento, únicamente aplazamiento. Así es. Se va a vender Isagen. El ministro de Hacienda, que es el que lidera el proceso, sí, el que lidera el proceso de composición de la cartera, de los activos del gobierno, el ministro de Hacienda fue muy claro y dijo, hay un aplazamiento hasta que no se despejen las dudas que hay sobre la terminación de un embalse, del embalse de hidrosogamoso, del proyecto de generación eléctrica de hidrosogamoso. Usted no tiene dudas, hay que vender a Isagen. Yo creo que el país necesita las carreteras, con mucha urgencia. Sí, ya lo sabemos todos, vendiendo a Isagen. Si Isagen puede ayudar a que esas carreteras se hagan de la manera que se necesita, tiene todo el sentido de hacerlo. Sí puede ayudar, pero usted en el fondo de su alma, como colombiano, como nacional, como hombre que ama lo que su país tiene, es partidario de vender Isagen.
Mire, Yamid, yo soy partidario del desarrollo, del progreso y de la equidad. Y en este momento creo que la decisión es la correcta de tener esos recursos más en carreteras que en generación de energía. Pues bueno, ministro, muchísimas gracias por su visita, por su presencia, por su ilustración sobre los temas. Y este último asunto va a ser el que le planteemos a los colombianos, a nuestros televidentes como pregunta. ¿Ustedes también son partidarios de que se venda Islagin? ¿Sí o no? Ahora vienen las noticias del mundo.